En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llénanos con tu luz, de tu sabiduría, para poder interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que ejerce en nosotros los que creemos en Él. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 118 responderemos todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado
con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para toda la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigo, amiga, tú que me estás mirando a través de este video, a través de esta cámara. Hoy lunes, comienzo de semana, los invito a todo el que me quiera escuchar. Los invito a compartir la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios. Desde aquí de casita, los invito a todos a que me compartan, a meditar lo que es la palabra de Dios. Denme un like, compártanme, para que esta palabra de Dios llegue a todas partes, llegue a los confines de la tierra. Como dijo el Señor, prediquen el Evangelio a todos los confines de la tierra. Que esta palabra, que este Evangelio que yo les estoy transmitiendo ahorita desde aquí de casa, que esta palabra de Dios llegue a esos enfermitos que están en los hospitales, luchando a través de esta enfermedad, luchando a través de esta pandemia. Que esta palabra de Dios llegue a cualquier persona de cualquier otra enfermedad, porque estamos contagiados de muchas enfermedades, hermanos. Hay muchas enfermedades en nuestro cuerpo: la diabetes, el cáncer, esta pandemia, este virus que nos está matando a muchas personas, que está matando a muchas personas. Hoy te invito, mi amiga, mi hermano, familia, que si me estás mirando en estos momentos, no te rías de mí, porque la palabra de Dios a nadie le gusta, hermanos. La palabra de Dios nadie la comparte, hermanos. Por eso, yo desde aquí de casa te invito a que me escuches a través de este video, a través de esta cámara, que me compartas con tus amigos, con tus amigas. Hoy, el Evangelio de hoy día, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles,
nos da una muy bonita enseñanza. Nos habla de aquel hombre llamado Esteban. Era un hombre devoto a Dios, una persona llegada a Dios, entregada a Dios, una persona que ayudaba mucho al pueblo en la vida espiritual. Andaba, ayudaba a todo mundo en sus necesidades. Era una persona muy devota a nuestro Dios. Y pues hubieron personas que lo difamaron, hablaron de él, hablaban de él muchas cosas. Así nos pasa a nosotros hoy en día, hermanos. A todos los que estamos luchando en el camino de Dios, a todos los que estamos trabajando en la palabra de Dios, a todos los que estamos predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Así los pasa hoy en día, hermanos, que hablan de nosotros, hermanos. Y por el otro lado, habrán personas que no están de acuerdo de lo que uno hace, hermanos. Así le pasaba a San Esteban, a ese hombre lleno de Dios, a ese hombre luchador de Dios, a ese hombre que ayudaba al pueblo, a ese hombre que era una persona llena de Dios. Lamentablemente, hermanos, así hoy en día nos pasa a nosotros también, a todos los que estamos en los grupos espirituales, a todos los que estamos consagrados al Señor, a todos los que estamos luchando a través de un grupo, a todos los que estamos en los grupos, tal vez luchando, a todos los que andamos luchando en el camino de Dios. Habrán personas que nos critiquen, hermanos. Habrán personas que hablarán de uno, hermanos. Hablan de uno y del otro. Hablan de sutano, de sutana, del amigo, de la amiga. Y hablan una barbaridad de cosas, hermanos. Habrán personas que se opongan a las cosas de Dios, hermanos. Mejor preguntémonos, ahí donde estás tú ahorita, ahí donde estamos ahorita encerrados, hermanos, en nuestras casas, pregúntate ahorita, hermano, pregúntate tú mismo, ¿qué estás haciendo ahorita, hermanos? Estamos encerrados en nuestras casas. Estamos pensando una cosa y otra, preocupados por la comida, preocupados por lo que está pasando, hermanos. No, mi amiga, mi amigo, familia, que me estás escuchando, que me estás mirando en este momento, a través de este video, a través de esta cámara. No hay que preocuparnos, dice el Señor. No te preocupes. Mejor hay que preocuparnos por buscar el alimento de Dios, la mejor comida de Dios, que es la palabra de Dios. Pregúntate tú mismo, hermanos, ahí donde estás ahorita. Pregúntate. Hay que buscar el alimento que te alimenta cada día. Hay que buscar la mejor comida de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios. La mejor comida que se llama Eucaristía. Preocúpate por leer la Sagrada Escritura. Preocúpate por estudiar la palabra de Dios.
Pero a veces tenemos la Biblia en nuestra casa, pero la tenemos guardada, la tenemos encajada en los cajones, la tenemos llena de polvo y no somos dignos de agarrarla y ponerlos a leer un mensaje. No somos dignos de ponerlos a leer un salmo. No somos dignos de ponerlos a leer el Evangelio. Que tan bonito nos hablan los evangelios. El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Juan. Que tan bonito los hablan, hermanos. No somos dignos de ponerlos a leer la Santa Escritura. Y ahí vamos a encontrar el alimento que más te llenará tu corazón de paz y de amor. Con ese alimento, con esa palabra, llegaremos un día a los pies de Jesús y tendremos vida eterna, hermanos. Pero las cosas de Dios no le gustan a nadie, hermanos. No las comparten. Mejor se burlan de la palabra de Dios. Mejor se burlan de uno, hermanos. Que nos hablen de Dios no nos gusta. Se molestan con uno. Lo bloquean a uno. No reciben las llamadas que uno les echa. Las amigas te abandonan. Los amigos te abandonan. Ya no son amigos tuyos. Ya no son amigas tuyas. Aquel hermano, aquella hermana, aquella amiga te abandonó porque estás llevando la palabra de Dios. Habrán personas, hermanos, que nos quieran atacar. Habrán personas que nos quieran atacar, los hermanos, por hablarles de la palabra de Dios, así como difamaron a ese hombre llamado Esteban, como lo dice la palabra de Dios en la primera lectura, que lo difamaron por ser un hombre lleno de Dios, por ser un hombre lleno de la palabra de Dios, por ser un hombre llegado a Dios, porque defendía al pueblo. Así seremos atacados nosotros, hermanos. Hay que hablar con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad, hermanos? La palabra de Dios, el amor de Dios. Solo ese alimento, esa palabra de Dios los llevará a los pies de Dios, los llevará a la Eucaristía, los llevará a la iglesia. Hay que evangelizar, hermanos. Hay que hablar de la palabra de Dios. No hay que tener vergüenza, no hay que tener pena. Hay que hablar de la palabra de Dios. Hay que predicar el Evangelio como Jesucristo lo hizo. Él predicaba en todos los confines de la tierra, en todos los pueblos. Él andaba predicando. No tenía vergüenza de hablar de la palabra de Dios. Así, hermanos, nosotros ahora te invito que no tengas vergüenza de hablar de la palabra de Dios. No hay que tener vergüenza. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios como lo hacía San Esteban. Llevar el mensaje de Dios a todos los confines de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Pero déjame decirte en este momento que yo no me preocupo, hermanos. Que yo no me preocupo por lo que digan de mí. Que yo no me preocupo por todo lo que digan de mí. Yo estoy firme con mi fe. Yo estoy firme con la fuerza de Dios. Yo estoy firme siempre con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, el mensaje de Dios ha sido predicado para nosotros. Déjame decirte que un día tú solito llegarás a los pies de Dios. Déjame decirte que tú solito, hermano, hermana,
amiga, amigo, llegarás al Señor. Llegarás a los pies del Señor. Que este evangelio que yo les acabo de leer, que esta reflexión que yo les acabo de leer de la primera lectura, que este evangelio que yo les acabo de leer llegue a lo más profundo de cada corazón que me esté escuchando. Trataré de explicar un poquito del evangelio. El evangelio de hoy nos dice que Jesús había caminado por el agua, que Jesús había caminado por el agua. ¿Cuántas veces has visto a una persona caminar sobre el agua, encima del agua? Nunca, ¿verdad, hermanos? Nunca has visto una persona caminar por encima del agua. Y Jesús lo hacía. Jesús caminaba por el agua. Jesús dio de comer a 5,000 hombres. La gente en aquel tiempo de Cristo lo buscaban solo por interés, no por interés espiritual. Y si se dan cuenta, hermanos, lo buscaron y lo buscaron hasta que lo encontraron. Lamentablemente, nosotros, algunos, no todos, hermanos, algunos, no somos capaces de creerle al Señor. No creemos en su palabra. Aunque nos esté pasando esto que estamos viviendo ahorita, pero no queremos creer en la palabra de Dios. No queremos creer en su evangelio. Ya como estamos ahora, hermanos, muchos de nosotros no creemos en la palabra de Dios. No creemos en el evangelio de Dios. No creemos en su palabra. A través de su escritura, Él nos habla, hermanos. A través de la palabra de Dios, Él nos habla, hermanos. Él está ahí constantemente hablándote a través de esa palabra, a través de esa escritura, a través de esa sagrada escritura. Él te está hablando, hermano. Pero no queremos escuchar. Nos hacemos sordos, nos hacemos a oídos sordos, hermanos. No somos capaces ni de agarrar nuestra Biblia y ponerlos a leer, hermanos. Como nos dice Jesús, ustedes no me buscan por la palabra de Dios ni por los milagros que yo les hago. Me buscan por puro interés. ¿Cuál es el alimento de Dios, hermanos? ¿Cuál es la mejor comida que los va a llevar al reino de los cielos, hermanos? ¿De qué alimento te estoy hablando en este momento, hermanos? Te estoy hablando de la palabra de Dios. Ese es el mejor alimento que te va a hacer feliz toda tu vida. Que vas a encontrar amor, que vas a encontrar paz, tranquilidad. La Eucaristía, esa es la mejor comida que te puede llevar al reino de los cielos, hermano, hermana, amigo que te estás mirando en este momento, que me estás escuchando a través de esta cámara, a través de este video. Ese es el mejor alimento que te llevará a los pies de Jesús. Ese es el mejor alimento que te llevará a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor alimento, la Eucaristía, que te llevará a la salvación, mi hermano. Es lo que los va a llevar a la vida eterna. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? ¿Cuál es la obra que Él os habla en el Evangelio de este día? ¿Cuál es la obra? ¿De qué obra te está hablando el Señor, hermano? Te está hablando de la obra de tener fe en Él, de creer en Él, de que le creas a Él, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios milagroso.
Desde aquí de casita, te invito, mi hermano, mi amiga, familia que me estás viendo a través de este video, a través de esta cámara. Este es un mensaje de Dios que te estoy dando en este momento, en esta tarde, para ti, para que lo pongas en práctica, para que lo medites, lo escuches y lo medites y lo pongas en práctica y lo pongas en tu corazón, en lo más adentro de tu corazón. Y así un día seremos felices allá en el reino de los cielos junto con el Señor. Entonces, cuando conozcas al Señor, cuando conozcas a Jesús, vas a tener paz interior. Vas a conocer la gracia de Dios. Hoy en este momento te dejo todas estas palabras, esta reflexión que he dado del Evangelio de ahora, de la primera lectura. Te dejo esta reflexión para que medites ahí en casita, me escuchas, me compartas. Te deseo muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Amén.